¿Cómo están? Buenos días con todos, buenos días, buenas tardes con todos. Bienvenidos a una nueva edición del Reportero de Historia en esta serie de entrevistas. ¿Cómo lo hizo? En esta serie de entrevistas estamos entrevistando a distintos autores que tienen, bueno, libros publicados y que justamente nos van a hablar, ¿no?, acerca de pues estas publicaciones. En esta oportunidad vamos a contar con el doctor Ezequiel Saferstein, con quien vamos a conversar acerca de un libro que él publicó en 2021, ya hace unos cuantos años, pero que me parece que tiene una vigencia importante hoy en día, tanto en Perú como en América Latina, en el resto en realidad del mundo hispanoamericano, que se titula Cómo se fabrica un bestseller político, la trastienda de los éxitos editoriales y su capacidad de intervenir en la agenda pública. Creo que este tema, hoy en día, quienes hemos estado en ferias del libro, quienes por ahí visitamos regularmente librerías, pues vamos a notar algunos de las características que, bueno, en esta conversación van a salir a la luz. Y justamente para ello contamos con el profesor Ezequiel Saferstein, a quien lo invitamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptar. Bueno, vamos a hacer una breve presentación. Ezequiel Saferstein es magíster en Sociología y la Cultura por la Universidad Nacional de San Martín y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador de CONICET, asociado, bueno, a la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, y sus investigaciones cultura, economía y política en el mundo del libro, atendiendo a las transformaciones del espacio editorial, al rol de los editores y autores y a sus modos de intervención pública, ¿no? Entre sus últimas publicaciones, bueno, además de este libro, que es producto de su tesis doctoral, también encontramos, bueno, hace poco ha publicado, junto a Alejandro Duhovne, Ivana Mijal y Eber Ostroyevsky, los libros y su valor en la evaluación científica, análisis y propuestas a partir del caso argentino, y también dos artículos, uno de ellos publicado en la revista Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de los márgenes al mainstream, Agustín Laje y la batalla cultural de las derechas radicalizadas, y en el libro Está entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir, el artículo Entre libros y redes, la batalla cultural de las derechas radicalizadas. Como dijimos, en esta ocasión vamos a hablar acerca de su libro, Cómo se fabrica un bestseller político. ¿Sí? Y bueno, me gustaría comenzar preguntándole, profesor, acerca del origen del libro. O sea, ¿cómo surge su interés en trabajar los bestsellers políticos? Un tema que usted ya venía trabajando en su tesis de maestría, ¿no? Y que, bueno, lo sigue desarrollando en tesis doctoral, ¿no? ¿Qué lo llevó a desarrollar, a centrarse en ese tema? ¿Y qué tanto considera que, digamos, la situación ha cambiado entre el 2015, 2016 y 2025? Es decir, si hoy en día tuviera que volver a hacer esa tesis doctoral, eh, este fenómeno, ¿qué tanto cambiaría su aproximación, su hipótesis, objetos y sujetos de estudio? Ujú. Bien, buenísimo. Muchas gracias de vuelta por la invitación y por la invitación a conversar sobre este libro. En principio, el origen del libro, como bien dijiste, perdón, que hablo de voceo, ¿no? Como bien dijiste, Luis, el libro es producto de una tesis doctoral, que a su vez es la continuación del trabajo de la tesis de maestría. Así que, en principio, el origen del libro tiene que ver con la reescritura de una tesis de doctorado, que eso también implica, bueno, una reescritura completa, ¿no? Del pasaje del libro académico o de investigación académica a una reescritura que implica una, bueno, limpieza, reducción de citas, reducción de aparato metodológico, teórico, etcétera, para convertirlo en un libro que aspira a ser una divulgación un poco más amplia que el espacio de especialistas, pero si bien igualmente salió en la colección de Sociología y Política de la editorial Siglo XXI, y editorial más de circulación académica. No así el libro, por ejemplo, Está entre nosotros, de Pablo Semán, que salió en otra colección de la editorial, que sí ya es con una pretensión comercial más amplia y de divulgación más masiva. Luego, si quieres, conversamos sobre eso. Pero bueno, el origen de la investigación, diría, tiene que ver con una experiencia personal. Yo estaba terminando mi carrera de grado de sociología ya por 2010 y estaba trabajando en una librería, en una cadena de librerías, como vendedor, y veía, digo, yo todavía no tenía tema de investigación, me
interesaba leer y como trabajaba en una librería, lo que veía era el intercambio y la circulación de estos bestsellers políticos, ¿no? De libros escritos por periodistas, por escritores, por intelectuales, por cientistas sociales, pero menos, pero principalmente, bueno, libros que discutían el kirchnerismo en ese momento, ¿no? 2010, 2009, 2008 fueron años muy convulsionados en lo político para lo que vivía la Argentina en ese momento. Bueno, la Argentina también siempre se caracterizó por una producción o un debate coyuntural sobre la política en donde los libros ocupan un lugar de mucha importancia. Lo ocupaban en ese entonces, quizás lo ocupaban mucho más antes, y eso me permite después conectar con la pregunta acerca de la actualidad de la investigación y el lugar del libro en el debate público en la actualidad, 10 años después de esa investigación, porque la tesis doctoral la defendí en 2016, así, hace 9 años. Así que, y el libro salió en 2021. Pero bueno, volviendo a lo del libro, me llamaba la atención los compradores que venían a pedirme el último libro de Marcos Aguinis, el último libro de Luis Majul, o incluso se presentaban libros en esa librería y veía como la efervescencia que se armaba en esas presentaciones, en un momento de publicación de libros principalmente en contra del gobierno de ese momento, ¿no? Del gobierno kirchnerista. Entonces, los libros sobre los casos de corrupción de ese gobierno eran como muy masivos, siempre salía un libro como muy, muy rápidamente, o sea, el libro aparecía los autores escribían en la prensa, porque principalmente eran periodistas, y luego al poco tiempo ya aparecía un libro que abordaba ese tema. Me llamaba la atención la rapidez, la masividad, la efervescencia que se generaba en torno a esos libros. Y yo ahí había leído un trabajo de Pablo Semán que había publicado sobre las presentaciones de esos libros y sobre la efectividad política de esos libros, en el sentido de, bueno, qué conversación generaban, qué pasaba. Y a mí me había interesado muchísimo ese trabajo, pero lo que no abordaba ese trabajo y que me empezó a llamar la atención a mí era, bueno, cómo es la cocina de esos libros, ¿no? ¿Quién está detrás de ellos? Cómo se producen, cómo surgen las ideas, cómo van a buscar los autores. Yo no conocía mucho sobre el mundo editorial y tenía una idea de que, bueno, los autores escribían un libro y lo llevaban y se lo ofrecían a la editorial. Bueno, después, al estar ahí en la librería, repartiendo, digamos, las cajas, moviendo los libros al interior del local, bueno, empecé a enterarme y a conocer un poco más de lo que era el negocio editorial. Y bueno, y fue por ahí, digamos, un tema podría resumirlo como un tema que me llamaba la atención por mi experiencia personal en la librería y al mismo tiempo algo de vacancia con respecto a el lugar de la editorial. También paralelamente me estaba integrando en un espacio de investigación, mi primer espacio de investigación sobre producción cultural, y ahí me entré en relación con Daniela Spielberg, una colega que estaba trabajando sobre las editoriales independientes, luego conversamos sobre ello, y entonces, bueno, junto con ella, que ya estaba trabajando hace un par de años sobre el mundo editorial, bueno, me fui formando para entender y hacerme las preguntas sobre el rol editorial. Entonces, bueno, un poco una cosa fue llevándolo a la otra, los libros se vendían muchísimo y al mismo tiempo pude entrar y pude ingresar también por mi trabajo en la librería y por empezar a hacer entrevistas ya con el método de bola de nieve. Fui consiguiendo muchos testimonios de editores y bueno, y así fui armando la investigación. Y bueno, hoy en día, digamos, ya pensando en 2025, que bueno, las cosas han cambiado un poco, quizás, o no tanto, si usted tuviera que aproximarse nuevamente a este fenómeno editorial hoy en día, ¿qué cambiaría en su enfoque, su hipótesis, los actores, quizás? Uh-huh. Bien, bueno, a ver, cambiaron muchas cosas y otras no tanto, o digamos, cambió, pero no tanto. Por un lado, el lugar del libro, ya en ese entonces recibía comentarios con respecto a, bueno, el libro quizás no es tan importante como en los años 60, como en los años 70, digamos, qué importancia tiene un libro hoy frente a la velocidad del periodismo y las redes sociales que estaban en ese momento ya muy presentes, pero no tanto como ahora, ¿no? En cuanto al discurso político. Diría que un cambio tiene que ver con eso, pero también un matiz a ese cambio. Digo, para mí el libro
no para mí, digamos, en la investigación también en la que estoy desarrollando ahora, que tiene que ver con estas últimas publicaciones sobre las derechas radicales, el libro sigue siendo un artefacto muy relevante para la legitimación de los autores, para la circulación de los temas, para la materialización de un conjunto de ideas en un producto que tiene prestigio, que más allá de que se lea o que no se lea, es un artefacto cultural significativo, valorado, y que se complementa y no se excluye de otras plataformas de intervención como las redes sociales, ¿no? Hoy los autores, por ejemplo, Agustín Laje, que lo mencionaste en una de mis publicaciones, Agustín Laje es un autor que puede ser presentado como influencer, como referente de las redes, como un intelectual de las derechas, un intelectual mediático, alguien que pertenece principalmente al ámbito de las redes, pero él te diría, y a mí me interesa sociológicamente cómo se presentan los autores y cómo los lectores, los mediadores, los editores los entienden también, no lo que yo considero que debería ser, sino lo que son efectivamente o cómo funcionan efectivamente. Él se presenta como un autor de libros y entonces eso me parece que es muy relevante. Así que en ese sentido podríamos decir que el libro perdió cierta relevancia, pero también podríamos decir que no, que ocupa una centralidad, que se complementa con otras plataformas, hoy las redes sociales indiscutidamente, porque la conversación de la política está muy matizada y muy mediada por las redes, pero el libro ocupa una función relevante. Y también un corrimiento de la otra cosa que cambió, un corrimiento hacia la derecha de la conversación pública. No solo de la conversación, sino de la política, o sea, un proceso, como llamamos en nuestra investigación, y a partir del trabajo de Sergio Morresi y Martín Vicente, de radicalización y fusionismo. ¿Qué significa eso? Bueno, un proceso de radicalización hacia la derecha y una fusión de distintas tradiciones, organizaciones y espacios de derecha que históricamente estuvieron enfrentados y que hoy se articulan en un gobierno que implica no solamente la articulación de distintas tradiciones, sino también la fagocitación de la derecha mainstream, ¿no? Por parte de la derecha radical. Y esto trasladado a mi investigación, bueno, lo que yo estudiaba era cómo, por ejemplo, los discursos sobre los años 70, los libros revisionistas sobre la dictadura militar, en esa época en la que yo estudié, los libros de dos autores principalmente, ¿no? Juan Bautista Joffre y Seferino Reato, se convirtieron en bestsellers muy masivos y eran libros que matizaban un poco y criticaban la perspectiva de derechos humanos del gobierno kirchnerista y la de los organismos de derechos humanos tradicionales, pero no hay una reivindicación activa del golpe militar como lo puede haber hoy en los intelectuales de Milei, ¿no? En Nicolás Márquez. Y en ese momento esos autores no eran publicados por las grandes editoriales y hoy sí. Entonces un poco la radicalización de decir, bueno, lo que antes no se podía publicar, se había avanzado bastante en cuanto a ensanchar los márgenes de lo publicable y de lo posible, porque las grandes editoriales no podían publicar cualquier cosa porque no son editoriales de facción, no son editoriales partidistas, son editoriales con editores que estaban muy interesados en la discusión pública y con un posicionamiento activo contra el gobierno, pero no podían, no se animaban a publicar lo que publicaban estos otros autores que publicaban en editoriales marginales. Hoy hay un proceso de pasaje al centro y Agustín Laje publica en los grandes grupos editoriales y puede reivindicar la dictadura, eliminar al enemigo, o sea, todo eso puede salir publicado en una gran editorial. Y antes no. Entonces es un proceso también de normalización de lo que antes no era publicable, pero también al mismo tiempo un lugar todavía indiscutible del libro como un artefacto simbólico importante. Perdón si me extendí. No, es excelente, porque justamente ese tema lo vamos a retomar hacia el final de la conversación, ¿no? Acerca de del surgimiento de estos, bueno, ahorita ya autores, estos rockstars, ¿no? De la derecha, ¿no? Mencionó a Nicolás Márquez, pero también, bueno, Alex Kaiser, que publica un montón también Claro. en Chile, ¿no? Y mucho por el planeta. Ujú. Pues quería, bueno, preguntar acerca también de, bueno, los testimonios, es decir, cómo se acerca usted a la figura del editor y ellos, cómo le llega a tener la confianza para que le cuenten los secretos del oficio editorial, ¿no? Ujú. Pudiera responder a veces en el caso de Pablo Belluto, que es uno de los
testimonios más interesantes, digamos con toda franqueza, ¿no? Algunas de sus opiniones con respecto al trabajo del editor, pero también nos gustaría preguntarle qué tanto cree que la figura del editor latinoamericano se ha ido transformando a medida que la concentración editorial se hace cada vez más avasalladora, ¿no? Pienso, por Ujú. ejemplo, esta tensión que hay entre el editor que piensa, digamos, entre la vertiente cultural intelectual y la vertiente comercial, ¿no? Bien. Bueno, sobre el proceso de investigación y el acceso a los entrevistados, un poco fue eso, como decía antes, un primer acercamiento a partir de algún contacto, y luego eso la verdad que se va ensanchando y los editores son personajes que les gusta hablar con autores, no solamente con autores, sino también, bueno, con investigadores que estaban interesados en su trabajo. Sobre todo en editoriales comerciales como Random House y Planeta, que fue donde concentré mi investigación. Random House, propietaria de Sudamericana. Bueno, luego Penguin Random House, o sea, como un grupo que cada vez se fue ensanchando más. Eh, y un poco me pasaba que yo al principio, empezando a investigar junto con Daniela Spielberg, el espacio editorial independiente, con editoriales que quizás me simpatizaban más en términos de catálogo, de lo que, no sé, al espacio académico o progresista o como lector me gustaba acercarme. Pero bueno, luego vi un interés real y una beta de investigación en ese espacio más concentrado, que era considerado como, bueno, lo comercial, justamente, lo no valorado en términos literarios o en términos intelectuales. Y a mí la verdad que no me interesaba tanto eso, sino que me interesaba, bueno, la circulación masiva de esos libros y la relevancia para la política. Entonces, bueno, ahí el acceso fue posibilitado por distintos contactos que me permitieron o habilitaron los teléfonos o los mails en ese momento de editores, y la verdad que una entrevista fue llevando a la otra, porque colegas, amigos, o sea, se fue ensanchando y realicé más de 40 entrevistas. Y es cierto que Pablo Abeluto fue como un gran primer acceso, y al mismo tiempo terminó siendo un protagonista del libro, pero no solo protagonista del libro por el acceso que tuve, sino por la relevancia que tuvo él en la edición y publicación de los principales bestsellers de la época. Es un libro que quizá puede ser crítico con respecto a... No pretende ser crítico de la persona ni de las decisiones editoriales que toman los editores, porque lo que se analiza es la función editorial, el rol editorial, más allá de quién, más allá de la persona. O sea, sociológicamente nos interesa más las relaciones sociales, el espacio que habilita una conversación, la producción de un libro, la conformación de los intelectuales, la ponderación de ciertos temas, más allá de las simpatías o antipatías de quien investiga, ¿no? Y Abeluto fue un contacto muy cordial que me dio 4 entrevistas, y eso se ve reflejado en el libro porque hay muchísimos testimonios de él, y también su figura me permitió entender la construcción de una producción editorial anti-kirchnerista principalmente, ¿no? O de derecha en ese momento. Hoy podríamos decir que no era tan de derecha con respecto a lo que se publica hoy y lo que tenemos hoy. De hecho, Abeluto, que fue luego ministro de Cultura del gobierno de Macri, o sea, formó parte de un gobierno de derecha o de centro derecha, bueno, hoy es muy crítico de la experiencia o la deriva de Macri y de la experiencia de Milei totalmente. Entonces, hoy estamos también en conversación con él y hemos debatido también el libro que he publicado con él. O sea, él quedó... la infidencia es que me dijo, bueno, él que no se sentía tan protagonista como yo lo retrataba, pero bueno, yo lo que encontré, y no solamente a partir de su testimonio, sino de los pares, o sea, todo el mundo me decía, Abeluto es la persona, tanto por antipatía como por simpatía o por valoración o no, digamos. Los de las editoriales independientes me decían, criticaban su accionar, los de las editoriales grandes, incluso los de las rivales, decían, bueno, no, él es un gran editor, es mi adversario porque estoy en otra editorial, pero es un gran editor. Entonces, ese lugar de relevancia era importante. No sé si me quedó la segunda parte de la pregunta, que Sí, no la me segunda acuerdo cuál parte de la era. pregunta era un poco acerca de, digamos, si considera que la figura del editor latinoamericano Mm, ahora tiende más hacia el tema comercial, es el tema cultural intelectual, ¿cómo lo ve hoy en día? claro.
Bueno, sí, eso es una transformación del mercado y de la producción cultural en general. Y a mí me interesaban los contrapuntos que hacían los editores con respecto a las imágenes de los editores míticos de los años 60, los años 70, ¿no? No sé, Boris Spivakov, Arnaldo Orfila Reynal, aparecen en el discurso de estos editores para establecer un contrapunto. Antes el editor era esto, hoy es otra cosa. Pero lo que yo encontré es que además de construir imágenes míticas de estos editores intelectuales, si se quiere, o del campo de las izquierdas o del campo de las ciencias sociales, Orfila Reynal y Boris Spivakov eh, eh, como fundadores del siglo XXI, participación en Fondo de Cultura, en la editorial Laudeva, en el Centro Editor de América Latina, digamos, míticas editoriales no solo de Argentina, sino de América Latina. Eh, y Fondo de Cultura de México, eh, había un contrapunto en el sentido de decir, bueno, hoy los editores editan desde una perspectiva comercial. Pero esa perspectiva comercial no invalida, y eso fue, creo que es uno de los hallazgos de mi libro, es que la perspectiva comercial no invalida la intervención intelectual y política. Y en el caso de Abeluto y de la producción de bestsellers políticos durante el kirchnerismo, lo demuestra. O sea, es una intervención fuertemente comercial y al mismo tiempo con un posicionamiento, o sea, las huellas del editor, del director editorial, aparecen en los catálogos, ¿no? Entonces, hay una vocación de intervención que no todos los editores la tienen, y por eso hago un contrapunto entre, no sé, una editorial de Ediciones B, una editorial comercial que dice que hay que editar el libro como un libro pensando como si fuera un frasco de mayonesa o cualquier producto de consumo masivo, y Abel Luto que decía, bueno, no, hay que editar para vender, pero al mismo tiempo con un horizonte en la formación de un público y en una intervención política. Bien, y justo, bueno, claro, hemos ahora hablado principalmente de las grandes editoriales, ¿no? De Random House, bueno, de Planeta también está en el libro, pero, digamos, está luego otro punto, las editoriales independientes, ¿no? Justo mencionamos el libro de Daniel Spielberg, ¿no? Cartografía Argentina de la edición mundializada, ¿no? Que analizaba las distintas formas de ser independiente, ¿no? En Argentina hacia la década del 2000, 2010, bueno, que también podría en cierto modo extrapolarse a otros espacios. Y bueno, si bien es cierto, claro, este libro que usted hizo se enfocaba principalmente en las grandes cadenas editoriales, también en otro artículo más reciente ha abordado el tema de las editoriales independientes, ¿no? Como por ejemplo justamente la colección singular del siglo XXI que mencionaba al inicio. Y en ese sentido, ¿qué diferencia encuentra entre los libros políticos publicados por estas editoriales independientes? Quizás habría que pensar qué entendemos por independientes, y las que se publican, por ejemplo, en Planeta o en Penguin Random House, ¿no? Y bueno, sí, bueno, esa pregunta primero. Bien, bueno, está bueno, es como un debate. Yo, sí, en un momento, luego de la tesis doctoral, me avancé por ese lado, ¿no? Por el lado de las pequeñas y medianas editoriales o las llamadas independientes y su lugar en la publicación de libros de política, de ensayos políticos o de libros de circulación masiva, digamos. La creación de la colección singular en siglo XXI tuvo un interés principalmente comercial. También siglo XXI no es lo mismo. Siglo XXI, o sea, el tamaño y la estructura del siglo XXI como, no sé, otras editoriales realmente pequeñas, ¿no? Siglo XXI, bueno, hoy es mucho más grande incluso que en ese momento. De hecho, ahora es parte de todo un grupo que nuclea siglo XXI México, España, y es un grupo editorial mediano, no tiene la magnitud de Planeta o de Random, pero bueno, es un grupo. Pero con un catálogo, un editor, un director editorial y una vocación de intervención sobre el pensamiento crítico que ha sido fundamental, crucial, es la editorial junto con Fondo de Cultura, las editoriales que los cientistas sociales y ciencias humanas más elegimos. Estamos muy atentos al catálogo, hay una construcción de un catálogo que es importante. Ahora, cuando se lanza esa colección singular, puede generar ciertas tensiones al interior del catálogo, ¿no? Es decir, bueno, algunos autores del catálogo les pudo haber hecho ruido el armado de una colección que tiene una impronta comercial mucho más marcada que el resto de su catálogo, ¿no? En las tapas, en el diseño de las portadas, en la contratación quizás de periodistas masivos y no solamente de académicos,
incluso en la escritura o la edición del texto, ¿no? Digo, ya en general todas las editoriales, por más que no, o sea, además, exceptuando, perdón, las académicas puras, como decía al principio, digamos, mi libro tuvo que tener una reducción de páginas, una reducción del aparato de citas, una matización del aparato metodológico, una reescritura, ¿no? Pero un libro de la colección singular implica otro esfuerzo de escritura, que es pensar en un lector masivo y no solamente en un par. Bueno, ese es un desafío para los libros políticos de esas editoriales, ¿no? Que a veces pueden quedar como a mitad de camino entre una editorial comercial porque no llegan a tener esa estructura, capacidad de llegada, velocidad para poder publicar un libro en un mes de un tema, y al mismo tiempo una vocación de intervención que puede tener una potencia que en general los libros de la colección singular personalmente creo que son mucho mejores que otros libros de coyuntura rápida de una editorial grande. Pero bueno, pero no pueden llegar a la misma escala de vender, no sé, las decenas de miles de copias de otras editoriales, ¿no? Pero, digo, en mi investigación posterior, donde vi no solamente siglo XXI, sino otras pequeñas editoriales, como por ejemplo Hojas del Sur, que es una editorial argentina que también se presentaba como editorial independiente y hoy es la editora de los libros, no solo de Agustín Laje, sino de Nicolás Márquez y de todos los autores de derecha que no nos gustarían, pero también tienen el mismo espíritu de intervenir en un catálogo que interviene políticamente desde una postura de derecha, reaccionaria, etc. Y trabajan los libros de la misma manera, con una vocación de intervención que es la que a mí personalmente no me gusta, pero es la misma práctica que puede hacer una editorial de izquierda, ¿no? Así que, bueno, hay diferencias entre la estructura, la capacidad de contratar autores, y yo lo que creo es que estas editoriales hacen un balance, ¿no? Entre la capacidad de editar libros comerciales y su vocación de intervención y posicionamiento también. Una editorial, en definitiva, es una propuesta de catálogo, y eso no implica que las grandes editoriales editan, por ejemplo, los libros de Milei y los libros anti-Milei en el mismo sello. Bueno, eso también tienen los grandes grupos, ¿no? De editar de todo. Porque tienen muchos sellos, muchos editores. Es más ecléctico, sobre todo el catálogo de Planeta, que es mucho más amplio, ¿no? Y dispar. Pero bueno, es eso, el rol editorial es el mismo, en definitiva. El tema es también lo que exige la estructura y el espacio para la intervención personal de los directores editoriales. Sí, y bueno, justamente pienso en, bueno, otro aspecto que mencionabas en el libro, que es esta idea de el olfato editorial, ¿no? O sea, el rol del editor tanto a la hora de construir, de fabricar un libro, construir un autor, pero también del olfato editorial, ¿no? Pienso, por ejemplo, en estos libros, en estos instant book o libros sobre coyuntura política que tienen que venderse al mes, porque es el momento álgido y luego ya puede decaer, ¿no? Hoy en día, con este auge cada vez mayor de las redes sociales, como espacios de exposición, pero también gracias a nuevas formas de publicación, pienso en la autopublicación o la impresión bajo demanda, ¿cómo decían los editores? ¿Quién es el sujeto más adecuado para escribir estos libros instantáneos? ¿Puede el denominado olfato editorial ser suficiente para explicar los posicionamientos y apuestas que los editores hacen dentro de un campo editorial tan dinámico como el argentino? Porque releyendo el libro me daba como que esa sensación de que quizás esto del olfato editorial era más bien una forma de naturalizar y delimitar ese algo que ciertos editores tienen y otros no, pero que en realidad más bien es el capital social, cultural y simbólico que tienen ciertos editores que son sostenidos por determinadas estructuras editoriales, grupos editoriales, ¿no? Sí, tal cual. O sea, el olfato editorial es algo que me aparecía en las entrevistas, hablando, por ejemplo, de Abeluto, como, bueno, un editor con olfato. ¿Por qué? Porque sabe identificar cuál va a ser el libro que se va a convertir en bestseller, ¿no? No solo él, los directores editoriales de los grandes grupos en general eran adjudicados ese talento
ese olfato, que era como algo intangible, algo que se tiene o no se tiene, digamos. Yo lo tomo como categoría nativa, ¿no? Sociológicamente, antropológicamente, para pensar, bueno, cómo se construye el talento o el prestigio de un editor, bueno, con esa capacidad de tener o no olfato. Y luego operacionalicé sociológicamente esa categoría para pensar que es una construcción colectiva, una capacidad que no es innata, sino que se construye colectivamente a partir de ciertos aspectos e indicadores que son valorados en el oficio. Y con una capacidad de ser construida, no para cualquiera, sino también para quienes llevan adelante ciertas trayectorias, ciertos usos, por ejemplo, de las redes sociales, manejo. Digo, algo que sí cambió es cómo se utilizan las capacidades tecnológicas hoy con respecto a lo que era hace 10 años, digamos, el acceso a los algoritmos y poder ver el termómetro que ofrecen las redes sociales o las herramientas de, de la venta y de la conversación pública digital. Bueno, eso les aporta ahora a los editores y permitiría complejizar un poco la idea de olfato. Pero lo que sí sucedía es que en los instant book que mencionaste, digo, a los editores les resultaba sencillo identificar cuándo un libro se iba a vender más o menos como producto de una noticia que estaba en boga en el momento, digamos, y bueno, al mes sale el libro. Los verdaderos bestsellers, o los bestsellers más masivos, eran los que no eran instant book, sino los que permitían identificar un tema más amplio, más profundo y comercialmente muy redituable, digamos. Y esto los editores lo definían de esa manera, como, bueno, ciertos elementos que están en el aire y que no están todavía materializados en libros o en la prensa o en la televisión o en la radio o en las redes, pero que se pueden olfatear, digamos, se pueden identificar a partir de ciertas capacidades que la tienen unos pocos editores. Bueno, un poco lo que traté de ver es de construir esa magia y pensarla sociológicamente. Entonces ahí pude identificar que eran que ese olfato se alimentaba de una trayectoria en el mundo periodístico, un manejo de las redes, la construcción de un capital social, vincularse con los autores, los temas indicados. No sé, editoras que me decían que iban manejando y que el momento de escuchar una radio de música comercial era el momento donde se iluminaba y podía identificar qué tema podía ser su próximo libro y de esa manera sabía que le iba a ir bien. Mucho más que leyendo un diario que repetía la misma noticia todos los días, porque también eso genera cierta saturación. Bueno, ya se sabe de qué va, entonces el libro vende, pero no tanto como algo que es más novedoso. Entonces era un poco ese balance. Sí, y bueno, justamente dentro de estos libros que van a veces también despegar, están estos libros que hablan acerca de acerca de política de historia, o política, historia y memoria, ¿no? Pienso, por ejemplo, en este libro de Camila Perochena, ¿no? Cristina y la historia, el kirchnerismo y su lucha por el pasado, publicado por Planeta en 2022, si me equivoco, pero también este artículo que sacó en la revista Nueva Sociedad acerca de Javier Milei y los usos del pasado, ¿no? En ambos casos está presente esta relación entre memoria e historia, pero escrito obviamente para un público pues más amplio que el netamente académico. Entonces, ¿qué tanto considera usted que ese tipo de libros o artículos en revistas puede reactivar el debate entre memoria e historia o acerca de los usos del pasado hoy en día en Argentina? Es decir, ¿hay espacio para que otras editoriales vuelvan a abrir estos temas y tengan la oportunidad de convertirse en bestsellers políticos? Pienso en el libro de Sebastián Carasay, ¿no? Lo que no sabemos de Malvinas, publicado por el siglo XXI, o el libro de Leila Guerriero, ¿no? La otra guerra, publicado por Anagrama. Aunque claro, estas editoriales son más especializadas, no son tanto de estos grandes grupos comerciales. Sí. Bueno, con el libro digo, depende del momento. Yo creo que también es eso, es como es ese momento propicio. O sea, no en cualquier momento puede suceder que los libros se conviertan en bestsellers en un momento determinado, que tienen que coincidir
esto es también lo difícil, porque los editores también dicen, bueno, si yo tuviera la fórmula como parafraseando el título de mi libro, ¿no? De cómo se fabrica un bestseller político, bueno, solamente produciría bestsellers, y eso no es posible. Sí es posible tratar a los libros que se producen como bestsellers, y eso es un poco lo que muestro en el libro, pero no todos tienen ese éxito que es, por ejemplo, con el caso de los libros sobre los 70, un revisionismo histórico de derecha, crítico de los organismos de derechos humanos, se convierten en bestsellers en el momento de mayor legitimidad de las políticas de derechos humanos del kirchnerismo. Entonces, ¿cómo sucedió eso? Si el kirchnerismo gana con un elevado porcentaje de los votos, tienen entre esas políticas sus principales triunfos, o digamos, o percibimos que ha sido valorado mucho la política de derechos humanos, aún así, los bestsellers que critican esa política, o sea, los libros que critican esa política se convierten en bestsellers con decenas de miles de ejemplares. Bueno, hay lectores para todo, y también eso da cuenta de que los nichos o los segmentos editoriales no se componen de un lector, de un único lector, sino, bueno, de una pluralidad de segmentos, de libros, de que más o menos hay un libro para cada lector. Y esos libros fueron muy, muy exitosos. Pero me parece muy valorable la intervención académica como libro de divulgación masiva, el libro de Camila, que también es una autora, una gran historiadora, que también tiene una intervención mediática, digamos, está en un programa del prime time televisivo, hace podcast, hace streaming, digamos, interviene públicamente desde una perspectiva de la divulgación histórica, que es muy atractiva tanto para sus pares, como nosotros, como para un público más masivo que de otra manera no llegaría. Así que, y ese libro es un gran libro. El libro, lo que pasó con Está entre nosotros, el libro compilado por Pablo Semán, en el que yo participé, también fue un acontecimiento, la verdad. O sea, un acontecimiento para la editorial, en términos editoriales, en términos de éxito, pero también en lo que fue la gira de ese libro, que más o menos aún hoy continúa, digamos, porque eso, salió en el momento en que Milei ganaba, y no es un libro que decía que Milei ganaba, sino el escenario previo que permitía aventurar que Milei podía ganar, ¿no? Que las ideas de derecha, las organizaciones políticas de derecha, los espacios culturales de derecha y los sectores populares podían abrazar este proyecto político. Entonces, bueno, fue leído como un libro que la vio, ¿no? Que se anticipó de alguna manera. Y fue un éxito editorial. Y eso nos derivó también en una gira por todo el país, y que es algo totalmente inesperado para un cientista social, ¿no? Que podamos ir a presentar nuestro libro a distintas partes. Y eso tuvo que ver también con un momento en que hubo un encuentro, ¿no? Entre un producto y un público que estaba ansioso o deseoso o buscando respuestas a ciertas preguntas. Sí, justamente es interesante esta historia del libro de Pablo Semán, ¿no? Creo que se publicó hace 2 años. Yo recién lo comencé a ver acá en Perú hace año y medio, creo que lo vi un par de veces y lo se agotó. Pero sí, o sea, sé que el libro, como se dice, la vio, ¿no? Y también este artículo, bueno, el dossier de la revista Letra de San Marcos sobre derechas radicales ha sido, creo que lo mencionaron los propios editores, que fue uno de los números más vistos o con mayores vistas en mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que el tema es un tema muy, muy atractivo, ¿no? Algo interesante es que, claro, usted mencionaba hace un rato que cuando estos libros que son bestsellers suelen ser los libros que un poco dan la contra, ¿no? Al momento de mayor legitimación de ciertos discursos, ¿no? Derechos humanos, y comienza a cuestionarse, a dar versiones revisionistas. Justamente un poco el libro se contextualiza dentro de los debates que se denomina en Argentina esto de la grieta, ¿no? Es decir, un poco esta polarización entre el peronismo o kirchnerismo y antiperonismo, antikirchnerismo, ¿no?
En el caso de las presentaciones de los libros que usted también ha analizado, de la nueva derecha, como El Camino Libertario, Javier Milei, o La Batalla Cultural de Agustín Laje, estos espacios donde se presentan los libros, donde están los autores, no solo operaban como instancias de consagración, como usted mencionaba hace un rato, sino que también me parece que generan en los espectadores una suerte de comunidad, ¿no? A partir de estructuras de sentimiento, ¿no? Fortalecidas a través del vínculo que puede tener el que compra el libro con el libro como objeto, ¿no? Entonces, un poco quizás la pregunta sería, ¿en qué medida las operaciones editoriales alrededor de la presentación y venta de libros políticos abren aún más esta grieta, ¿no? El contexto actual? Ujú. Bien, claramente la Feria Internacional del Libro, digamos, donde yo también me dediqué a investigar y vengo haciendo trabajo de campo allí hace varios años, es el espacio en donde esa grieta se pone de manifiesto a partir del objeto libro, ¿no? Y los eventos de presentación. Entonces, siempre las presentaciones de libros y particularmente lo que sucede en la feria, que tiene mucha resonancia también mediática, es un prisma para ver lo que sucede en la política. Y un poco una de mis hipótesis es que no solo que el mundo editorial es un prisma de la política, sino que también permite observar lo que sucede o pensar la discusión política por fuera de lo que la ciencia política se ha dedicado a estudiar, que es la organización política, las estructuras partidarias, etcétera, que son muy importantes, pero el mundo de la cultura se anticipa un poco a eso, ¿no? De hecho, una de las novedades de que ganara Milei era cómo puede llegar, o sea, se menospreciaba o se subestimaba su fuerza diciendo, bueno, no, es un outsider que no tiene ningún tipo de estructura política, es importante es imposible que llegue a la presidencia. Y en el libro Está entre nosotros, que va por la sexta edición más o menos, mostrábamos cómo se estaba o se había construido, no desde arriba, sino desde abajo, una organización, una estructura, un sentir del momento que nosotros terminamos diciendo como no había otra manera, o sea, era imposible que no ganara Milei. Eh, eh, bueno, así que eso por ese lado. Y es cierto que los editores siempre dicen que los libros que se venden son los libros que son críticos de la gestión. Entonces ahí los libros que van por el centro de una manera más moderada, como en el aspecto organizacional político, no funcionan ni los libros ni las organizaciones que van por el medio. Eh, Eso no sucede así en todos lados, pero en la Argentina, que atravesamos un proceso de radicalización, tanto el kirchnerismo en su momento, como que hoy está, se ha achicado, digamos, a una fuerza igual de intensa, pero no tan significante, a cómo era las fuerzas de derechas, el mileísmo, si se quiere, que empezó como algo muy marginal y pasó a ser algo de centro, pero ya ven que la acción, la discursividad, las políticas del gobierno de Milei nunca se han moderado. Es como una batalla cultural permanente. Entonces, bueno, eso. Los libros radicales van muy acordes al momento actual. Yo desearía y apuesto por un centrismo, pero la verdad que, o por una moderación, sobre todo del discurso público y porque siento que la democracia en Argentina está realmente amenazada por la radicalización del discurso y de las políticas. Eh, pero, pero bueno, no veo, yo creo que hay que apostar por la moderación, pero no veo por ahora ese espacio. Me fui de Sí, tema, digamos, pero bueno, tiene que ver con eso, con que los libros de la grieta son los que se venden. sí, y bueno, quizás ya una última pregunta para ir cerrando, ¿no? Pensando un poco también en estos libros. Bueno, en la reseña que colgamos hace unos días en nuestra página web, mencionábamos, bueno, mencionaba al final que el libro negro La Nueva Izquierda de Agustín Laje y Nicolás Márquez abrió un nuevo episodio en la historia editorial latinoamericana al publicarse pues, en este contexto de ascenso de Donald Trump, de las derechas alternativas en Europa. ¿Coincidía usted en ello, que es un nuevo capítulo, o cree que habría que hacer ciertos matices, por ejemplo, en el caso latinoamericano, ¿no? Lo digo porque pensando, o sea,
ya desde hace unos años, también 2023, 2024, veo cada vez más en librerías peruanas libros de Unión Editorial, ¿no? Que editan los libros de Ayn Rand, de Murray Rothbard, de Mises, de Hayek, así como otras figuras asociadas con el libertarismo anarcocapitalista, ¿no? Entonces, a partir de un poco estos casos, me pregunto acerca de qué tanto impacta la circulación de libros políticos extranjeros, traducidos en español o que se importan de otros países, en el debate local. Y si es Bien. que acaso esto puede suponer una suerte de competencia u oportunidad para los editores que se especializan en libros políticos con respecto al catálogo editorial que están construyendo, ¿no? Bien. Justo acá, tengo acá en el libro de la Nueva Izquierda, publicado por Unión, y una edición que salió este año de Hojas del Sur, que es esta pequeña, ya no tan pequeña editorial que ahora publica las obras del AGE en la Argentina, las imprime, aunque su editorial ahora es HarperCollins, que es un gigante editorial. Para mí este libro representa, ahora va a salir un artículo que escribí sobre ello y el libro que estoy preparando está también bastante atravesado por eso, que es, el libro fue un bestseller desde abajo, y eso me parece que es importante señalarlo y tenerlo en cuenta. ¿En qué sentido? En que fue publicado por Unión Editorial, que está bien, ahora llega a Perú, llega a la región, pero es una editorial que era muy marginal hasta hace unos años, con un fuerte trabajo de traducción de la escuela austríaca, digamos, tanto Unión España como Unión Argentina, que tienen cierta autonomía. No funciona de manera de grupo editorial como Planeta, que tiene una filial que le baja las directivas a la Argentina, tenían cierta autonomía. Y se ha convertido en un libro de referencia para todos los lectores que yo vengo entrevistando en mi trabajo de campo actual, digamos, los lectores de derecha. Es un libro que les marcó el camino y fue un antes y un después para su politización. Lo mismo que lo fue para Laje y para Márquez, digamos. Fue un antes y un después. No se esperaban el éxito que tuvo y no lo publicaron por una editorial que les permitía garantizar ese éxito, ¿no? Lo publicaron por una editorial marginal. En Perú, por ejemplo, es un libro que ha sido muy importante para el movimiento de derecha de Con mis hijos no te metas. Entonces hay ediciones piratas que llevan la leyenda de Con mis hijos no te metas. O sea, cada uno hacía su propia edición del libro negro. Circulaba masivamente en PDF. No importaba tanto el sello editorial, sino la apropiación de ese libro. Y acá fue un libro como muy de batalla, de trinchera, de decir, bueno, las manifestaciones en contra del aborto, muchos manifestantes llevaban el libro como estandarte. O sea, es un artefacto cultural significativo, pobremente editado, lleno de citas descontextualizadas, de datos falsos con respecto a fuentes muy poco fiables en cuanto a su legitimidad de la información. O sea, todo eso que podemos decir desde una posición de decir críticos sobre el libro, pero fue un producto cultural muy relevante. Yo creo que va más allá de Trump, o pienso más en un contexto latinoamericano, más que de Trump, que sí, el trumpismo sin duda habilitó otro libro que circuló muchísimo es el de Pablo Stefanoni, La rebeldía se volvió de derecha. También fue un bestseller, más que incluso el de Semani y nosotros. Y ese sí salió también, bueno, post-Trump, como, bueno, un autor de derecha me decía que cuando ganó Trump, bueno, ya decir que somos de derecha ya no dejó de ser una mala palabra, ¿no? Y este libro, o sea, por un lado, ese proceso sí, yo creo que sí, habilitó una conversación o corrió esos márgenes de lo decible, pero creo que este libro hay que entenderlo más en el contexto latinoamericano, ¿no? En el sentido de esta cuestión de la ideología de género en Perú con el movimiento Con mis hijos no te metas, digamos. Estos autores fueron muy exitosos antes en el resto de América Latina que en la Argentina. En la Argentina el libro explotó en 2018 cuando se dio el primer debate sobre el aborto, y el libro salió en 2016, pero ahí ya en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, en Perú, en Colombia, ni hablar, en México, los autores ya eran muy famosos y leídos. Y eso permitió también que ese libro sea tan importante que hoy otra editorial lo reeditara, y los autores le cedan los derechos a esta editorial.
es un movimiento impresionante lo que sucedió con ese libro, cuando ni los autores se lo esperaban. Pero hoy ya, no sé, le preguntas a cualquiera en la calle si conoce el libro y ya se ubican en la tapa, la tienen mentalmente la tapa con el Che. O sea, todo eso aparece. Eso es lo que me estoy encontrando en mi investigación, de la que estoy escribiendo un libro, ¿no? Sobre la producción, perdón, sobre la producción editorial de las derechas y el lugar de los autores como referentes intelectuales, los editores y los seguidores, sobre todo, ¿no? Esta idea más desde abajo de cómo los jóvenes se vinculan con los libros y otros productos culturales en lo que es como este dispositivo de cultural de las derechas. Y digamos, los editores locales o en cada uno de los países, por ejemplo, el caso mencionado, el caso peruano, mexicano, colombiano, ¿cómo tomaron este libro que viene un poco de afuera, ¿no? ¿Lo tomaron como una competencia, como una oportunidad, como una suerte de aliciente para poder despegar una nueva línea dentro de un catálogo editorial más local? O, digamos, porque acá yo creo que se inserta dentro también de, no solamente la labor del editor, sino también comienza a pensarse en la labor de las cadenas de libros que están exportando, ¿no? Bien, sí. Yo creo que particularmente con este libro pasó algo, eso, como que el libro circulaba tanto en versión digital, como que se hacían libros, copias piratas, los autores los llevaban también a sus giras. Como no fue producido por una editorial tan organizada como Unión, no es más caótica, por lo que conozco. Entonces no hay una estructura fuerte sobre ese libro como puede ser otro libro producido por una editorial grande. Y yo creo que el libro habilitó y también propició muchos libros negros. No sé, el libro negro del indigenismo de Cristian Iturralde, el libro negro del ecologismo de Horacio Justo e Ignacio Bosler. Digamos, hay varios libros negros y estos todos están inspirados en el libro negro del comunismo. Digamos, toda una producción editorial que yo la estoy diciendo con entusiasmo por todo lo que fui encontrando, pero no porque me sienta cercano, ni mucho menos, al contrario, pero bueno, me parece que es relevante. Pero, por ejemplo, el libro sobre Trump, ahora no me acuerdo el autor, pero tenía algo como el nombre de Fuego en el título, que fue un bestseller en Estados Unidos muy masivo. Acá en Argentina se tradujo y todo, pero no. Me parece que los temas más latinoamericanos son los que más convocaron y cada mercado editorial nacional tiene los libros que más, los temas argentinos o los temas peruanos importan más a los argentinos que a los peruanos. Pero este libro, el libro negro, me parece que sí fue bastante transversal, porque el tema de la llamada ideología de género es un tema que estaba en todos los países y los autores lo veían en las giras y decían, bueno, no puedo creer lo que está pasando, bueno, etc. Desde cada coyuntura local, Laje y Márquez eran invitados por las organizaciones, think tanks, etc. Provida, bueno, todos esos espacios ligados al mundo religioso o no religioso de derecha, que también motorizaron ese libro. Pero hubo una demanda real desde abajo que me parece que es lo más importante o lo más llamativo. Bien, yo creo que la entrevista ha aclarado y creo que ha despertado mucha curiosidad y interés en justamente ver estas distintas facetas del mundo editorial. Y claro, todo esto en realidad surge a partir pues, de esta investigación que usted ha estado haciendo acerca de su libro. Así que bueno, si bien ya salió hace unos cuantos años, me parece que se puede conseguir en Busca Libre, entre otros, y por ahí alguna que otra librería especializada. Bueno, recomendamos mucho la lectura, no sé si tardía, pero siempre oportuna, creo yo, de este libro, Cómo se fabrica un bestseller político, pero también, bueno, de lo que pronto va a estar publicando, justamente, digamos, una suerte de continuación de este libro, una segunda parte. No sé si quisiera dar unas últimas palabras a nuestro público. Sí. Bueno, no, la verdad que te agradezco muchísimo, Luis, me encantó conversar contigo y me parece que eso, como que 4 años después de la publicación del libro, en esta radicalización que sucede no solo en Argentina, sino también en América Latina, el lugar del libro sigue siendo, no de mi libro, sino el lugar del artefacto libro en general, sigue siendo importante para tener en cuenta y eso, como un espacio para mirar
la lógica de la política desde otro punto de vista. Y bueno, nada, los invito también a seguir conversando sobre ese tema. Quedó abierto también mi contacto y todo para seguir en la conversación, así que te agradezco muchísimo. Listo, muchísimas gracias, profesor Safarsen. Y bueno, nuevamente agradecemos a nuestro público que estaba por ahí escuchando y los que van a escuchar también, porque estas conversaciones igual van a estar colgadas en YouTube, así que la conversación sigue también en el resto de nuestras redes sociales. Y bueno, manténganse al tanto porque en el Reportero de la Historia tenemos más reseñas y también más entrevistas en las próximas semanas. Muchísimas gracias a todos y hasta una nueva oportunidad.